¿Qué tal, jóvenes? Mi nombre es Román Antonio Chablé Olán, soy ingeniero químico de profesión y estaré acompañando en esta nueva travesía de los tutoriales de Matemáticas 2 realizadas por el Sindicato Independiente Democrático de los Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Bien, jóvenes, vamos a dar inicio al bloque número 2, que habla acerca de los polígonos. Para ello, vamos a ayudarnos de esta lámina que tengo aquí, ¿sí? Un polígono es una figura plana que se encuentra en el espacio y que cuenta con vértices, ángulos y demás características y elementos. Para nuestro caso, la palabra polígono proviene del vocablo poli, que significa muchos, y gonos, que significa lados. Es decir, de forma resumida, un polígono está conformado por muchos lados o varios lados. Están compuestos por segmentos llamados lados y los puntos son denominados vértices. Cuando los lados se unen, forman ángulos y es aquí donde entra el estudio de los polígonos. Cuando tenemos ángulos centrales, que es como el que tenemos aquí, ángulos interiores, ángulos exteriores, número de diagonales y la suma de ángulos interiores y la suma de ángulos exteriores. Para ello también he colocado una lista donde colocamos los nombres de los polígonos y la cantidad de lados que posee. Los polígonos se clasifican de dos formas: por su forma y por sus lados. Por su forma se clasifican en convexos y cóncavos. Los convexos tienen ángulos menores de 180 grados y los cóncavos tienen algunos ángulos menores a 180 grados. Cuando se clasifican por sus lados son de dos formas: regulares e irregulares. Los polígonos regulares son los que tienen sus lados iguales y ejes de simetría, y cuando son irregulares presentan ángulos y lados totalmente diferentes. Los elementos con los que cuentan los polígonos son el lado, el vértice, diagonal, apotema, centro, ángulos, perímetros y áreas. Como primer ejemplo, vamos a empezar a manejar el cálculo de los ángulos central, exterior, interior, suma de ángulos interiores y suma de ángulos exteriores de los polígonos. En este caso, nos vamos a apoyar de nuestra calculadora para poder realizar las operaciones correspondientes. En este primer ejemplo, tenemos que vamos a calcular todos estos ángulos a partir de un pentágono, ¿sí? Como nosotros sabemos, un pentágono es una figura que tiene 5 lados. Por lo tanto, si observamos todas las fórmulas que tenemos en la parte de arriba, nuestra única variable son el número de lados, que la describimos con la letra n. Al momento de desarrollar nuestro problema, vamos a encontrar primero el ángulo central. Este ángulo central se va a describir de la siguiente forma: alfa va a ser igual a 360 grados sobre el número de lados. En este caso, en cuestión, la figura que estamos hablando es el pentágono, y un pentágono tiene 5 lados. Alfa va a ser igual a 360 grados entre 5. Por lo tanto, al dividir 360 entre 5 me da 72 grados. Ese es el primer dato que nosotros conocemos. Ahora vamos a calcular el ángulo interior. El ángulo interior se calcula así: beta va a ser igual a 180 grados por el número de lados menos 2 entre el número de lados. Beta va a ser igual a 180 grados y n son 5 lados porque estamos hablando de un pentágono, entre 5. Beta va a ser igual y procedemos a realizar esta resta. A 5 le quito 2, me queda 3. Procedo a realizar la multiplicación de los numeradores. 180 por 3, 540 grados entre 5.
Por lo tanto, 540 entre 5 me va a dar 108 grados. Como siguiente paso, vamos a calcular el ángulo exterior. El ángulo exterior lo vamos a calcular simplemente por una diferencia. Esa diferencia va a ser la fórmula que tenemos aquí y va a estar descrita como el ángulo gamma. Gamma va a ser igual a 180 menos el ángulo que yo ya he conocido del ángulo interior. Entonces va a quedar así. Gamma va a ser igual a 180 menos el valor de beta. Gamma va a ser igual a 180 grados menos el valor que yo ya he encontrado aquí, que es 108 grados. Gamma va a ser igual a, y hago la diferencia, a 180 le quito 108, me queda 72 grados. Esta condición se conoce por diferencia porque se considera como un ángulo suplementario y es una parte de la continuidad de los temas que ya se han visto con anterioridad. Ahora voy a proceder a calcular la suma de los ángulos interiores y esto queda de la siguiente forma. La sumatoria de los ángulos interiores va a quedar como la multiplicación de 180 por la diferencia del número de lados restándole 2. La sumatoria de beta va a ser igual a 180 grados por 5 menos 2. La sumatoria de los ángulos internos va a ser igual entonces a 180 grados multiplicado por 3. La sumatoria de los ángulos internos entonces va a quedar como 540 grados. Y por último, para calcular la sumatoria de los ángulos exteriores, es una propiedad que nosotros ya sabemos de los polígonos o de los triángulos. Al sumar los ángulos exteriores de cada uno de los polígonos, la sumatoria total debe dar 360. Y para ello vamos a comprobarlo. En nuestro caso, nuestra fórmula es esta. La sumatoria de ángulos exteriores, gamma, va a ser igual a el valor del ángulo gamma que yo encontré por el número de lados. Entonces, la sumatoria de ángulos exteriores va a ser igual a gamma, que lo tenemos aquí, que son 72 grados, por 5, que es un pentágono. La sumatoria de gamma, entonces, va a ser 72 por 5. Y me va a dar 360 grados. Entonces, podemos ver que todos los ángulos quedan totalmente demostrados. Ahora tenemos un segundo ejemplo, pero ahora tenemos un octadecágono. La pregunta es, ¿cuántos lados tiene un octadecágono? Para ello le estoy facilitando una lista donde tenemos el nombre del polígono y el número de lados que tiene dicho polígono. Entonces, me pide que yo determine el ángulo central, el ángulo interior, el ángulo exterior y el número de diagonales. Ya hay un término nuevo, donde el número de diagonales es la fórmula que vamos a emplear y la que tenemos aquí. Entonces voy a calcular el ángulo central. Como nosotros sabemos, el ángulo central es alfa es igual a 360 grados entre el número de lados. Alfa es igual a 360 grados y el número de lados es 18 porque es un octadecágono. Entonces divido esto 360 grados entre 18 y eso me da 20 grados. Ahora voy con el inciso B, que es el ángulo interior. El ángulo interior se determina multiplicando los 180 por la diferencia del número de lados menos 2 y lo divido entre el número de lados. Por lo tanto, beta va a ser igual a 180 grados por n, en este caso son 18 lados, menos 2 y eso lo divido entre 18.
beta va a ser igual a 180 grados por 18, le quito 2, me queda 16. Y eso lo divido entre 18. Voy a continuar escribiendo de este lado. Beta va a ser igual a la multiplicación de 180 por 16. Y me da 2880 grados entre el número de lados que le corresponde a este octadecágono, que son 18. Me queda 160 grados. Y ya encontramos el inciso B. Vamos con el inciso C, que dice ángulo exterior. Y el ángulo exterior se determina por la diferencia o el teorema de ángulos suplementarios. Entonces, gamma va a ser igual a 180 grados menos beta. Gamma va a ser igual a 180 grados menos el valor que yo obtuve anterior. En este caso, 160 grados. Y la diferencia de estos dos son 20 grados. Ahora sí, voy a buscar el inciso D. En este caso, el número de diagonales. Y va a quedar de la siguiente forma. El número de diagonales se determina multiplicando el número de lados por la diferencia del número de lados menos 3 y lo divido entre 2. En este caso yo tengo que es el número de lados, a n le quito 3 y lo divido entre 2. Continuaré escribiendo en la otra parte. Entonces, el número de diagonales va a ser igual a el número de lados, que son 18, por 18, le quito 3, entre 2, siguiendo mi fórmula. El número de diagonales va a ser igual a 18, y a 18 le quito 3, me queda 15, y esto lo divido entre 2. El número de diagonales va a ser igual a la multiplicación de los numeradores. 18 por 15, 270. Y esto lo divido entre 2. El número de diagonales va a ser igual a 135 diagonales. Y con esto terminamos el ejercicio número 2. Ahora veremos un tercer ejemplo donde tendremos que hacer el uso del despeje para poder encontrar el número de lados, de qué figura se trata y el número de diagonales si este polígono cuenta con un ángulo central de 36 grados. Para ello, les reitero nuevamente que vamos a hacer uso de nuestra calculadora como herramienta para realizar los cálculos. Entonces, vamos a encontrar lo que es, primero, el número de lados. ¿Cómo lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener a partir del dato que yo tengo, que es el ángulo central. El ángulo central dice que es 36 grados. Si yo sé que alfa es igual a 36 grados, voy a realizar la escritura de mi fórmula que yo conozco originalmente. En este caso es alfa es igual a 360 grados entre n. En este caso, en esta fórmula lo que conozco es el ángulo alfa. Voy a sustituir lo que yo conozco. Entonces queda 36 grados es igual a 360 grados entre n. Como voy a hacer uso del despeje, esta n está dividiendo. Va a pasar del otro lado multiplicando. Y va a quedar 36 grados por n. Es igual a 360 grados. Este 36 no lo necesito aquí. Lo voy a despejar. Está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, quedaría 360 grados entre 36 grados. Voy a dividir esas dos cantidades, el numerador con el denominador, y me va a quedar que el número de lados va a ser 10. Ya encontré
el número de lados que me está pidiendo el problema. Si me está diciendo que es un polígono de 10 lados, estoy hablando que es un decágono. Por lo tanto, el nombre es decágono. Ahora voy a calcular el resto. En este caso me pide el número de diagonales. El número de diagonales va a ser igual a multiplicar el número de lados por la diferencia del número de lados menos 3, y esto lo divido entre 2. Les recuerdo que esta fórmula la tenemos en esta parte de aquí. Sustituyo los valores. El número de lados que encontramos fueron 10. Entonces el número de diagonales es 10 por 10 menos 3 entre 2. El número de diagonales va a ser igual a 10 y hago primero la diferencia. A 10 le quito 3, me queda 7. Y esto lo divido entre 2. El número de diagonales va a ser igual a 10 por 7, 70. Entre 2 va a ser 35 diagonales. Con esto concluimos el tutorial del día de hoy. Les invito a que puedan compartir los videos con sus compañeros para aprender de esta asignatura y de las demás. También les invito a que puedan suscribirse a este canal. Nos vemos en el próximo tutorial.